Hoy te traemos 11 tips para que entiendas los derechos de petición. En primer lugar, cuando recibas un derecho de petición, verifica los términos de respuesta. Si es una petición de interés general, tendrás 15 días para dar respuesta. Si en cambio lo que se busca es obtener alguna información de la entidad o copias de algún documento, tienes 10 días para responder. En caso que sea una consulta, tienes 30 días. Pero si son documentos o información que se pide entre entidades, en virtud del principio de coordinación, tendrás 10 días. No obstante, si tienes dudas, puedes consultar con el área jurídica de tu entidad y así estar seguro de cuál es el término que tienes para responder. No olvides que esos días son días hábiles, de acuerdo con la norma. No obstante, si tu entidad se encuentra en imposibilidad de contestar dentro del término, habrá una excepción a ese cumplimiento. En ese caso, deberás informar al peticionario antes de que finalice el plazo sobre esa imposibilidad. Debes indicar las razones que generarán ese retardo en la respuesta. Asimismo, debes señalar un plazo razonable para dar una respuesta de fondo. Y el nuevo término no debe exceder del doble del inicialmente concedido por la ley. Vamos con otro tip. ¿Qué diferencia hay entre el derecho de petición en interés general y el de información de acuerdo con esos términos que te acabamos de mostrar? Lo primero que debes ver es cuál es el interés que se persigue y en segundo lugar debes ver cuál es la pretensión invocada en la solicitud. Si la información que se pretende obtener es simplemente un acceso a información o copia de documentos relativos a la acción de la entidad, entonces será una petición de información y por tanto tendrás 10 días para responder. Pero si en cambio está por fuera de ese objeto, por cuanto no se busca simplemente obtener acceso a información o documentos relativos a la acción de la entidad, debes entender que es de interés general y en ese caso entonces tendrás 15 días para dar respuesta. Puede ser también una consulta, cuando se trata de obtener una respuesta de los trámites o del objeto propiamente de la entidad y en ese caso entonces tendrás 30 días para responder. Nuevamente, si tienes dudas, debes consultar con el área jurídica de la entidad. Ahora es importante entender si se vulnera el derecho de petición por no acceder a lo solicitado por el peticionario y la respuesta es un rotundo no. Su núcleo esencial se concreta en la obtención de una respuesta, mas no en que la entidad deba acceder a lo solicitado. Por tanto, en primer lugar, lo que se requiere es una respuesta pronta y oportuna. En segundo lugar, que esa respuesta sea clara, pero asimismo que se deba dar una respuesta de fondo. Ya cuando tengas todos esos requisitos y tengas una respuesta de fondo, debe ser notificada debidamente al peticionario. Así se entenderá entonces que se dio respuesta al derecho de petición. Pero entonces, en ese mismo sentido, ¿qué pasa si la respuesta que damos no es de fondo? En ese caso, entonces, tendrá los mismos efectos de no haber dado respuesta a la petición. El peticionario podría acceder a esa respuesta vía acción de tutela contra la entidad y en ese caso se incurriría en falta disciplinaria. Por tanto, siempre debemos dar respuesta de fondo. Otro tip. Como entidad, ¿qué debes hacer cuando hay una petición que es reiterativa? Siempre debes tener en cuenta que una petición debe ser respondida. Entonces siempre debes dar respuesta así la petición sea reiterativa. ¿Qué puedes hacer? Puedes entonces remitirte a respuestas anteriores. ¿Con qué excepción? Cuando se trate de derechos imprescriptibles o cuando se trata de peticiones que se hubieran negado por no acreditar requisitos y el peticionario ya lo ha subsanado. Otro tip muy importante: ¿desde cuándo se cuentan los términos de respuesta para peticiones que han sido enviadas a buzones institucionales distintos del de gestión documental o las redes sociales? Según la norma debes tenerlo en cuenta. Siempre los términos empiezan a contar desde la recepción de la petición.
Sin embargo, la entidad puede reglamentar internamente cómo se tramitan las peticiones y en ese caso, si un ciudadano realiza la petición por canales que no sean los oficiales, el servidor público podrá sugerirle e informarle que debe usar otros canales para atender la petición, la queja, el reclamo o el recurso que esté presentando. Pero ¿y entonces qué debo hacer si no soy la autoridad competente para resolver? En ese caso debo informar de inmediato al interesado, si es de manera verbal que está elevando la petición, que no soy la autoridad competente. Pero si es por escrito, dentro de los 5 días siguientes a esa petición, debo informarle que no soy la autoridad competente. Y dentro de esos 5 días debo remitir la petición a quien sí sea el competente, enviando copia del oficio al peticionario. En caso de que no exista funcionario competente para dar respuesta, así lo debo informar al peticionario. ¿Cuáles serían entonces los términos de respuesta en este caso? Pues esos términos contarán a partir del día siguiente a la recepción de la petición por parte del competente. Vamos con otro tip. ¿Me puedo negar a remitir información cuando está sometida a reserva? La respuesta es sí. Y en ese caso debemos acudir a la Constitución y a la ley donde señala cuál es esa información sometida a reserva. Conforme a ello, la entidad deberá invocar la reserva y se deben mencionar las razones y el fundamento legal para ello. Debe, sin embargo, revisar que contra ese acto administrativo donde se invoca la reserva procede el recurso de insistencia. Ahora, no podemos perder de vista que contestar un derecho de petición constituye un deber para el servidor público. Y en ese sentido, si no contesta un derecho de petición, esto constituye una falta disciplinaria, la cual tendrá sanción de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 1952 de 2019. Y por último, para tener en cuenta, ¿podría incurrir en un delito por la respuesta a un derecho de petición? Sí. No olvides que la respuesta al derecho de petición constituye un deber. Y al constituir un deber, si yo doy una respuesta donde estoy dando información que no corresponde a la verdad, podría incurrir en el delito de falsedad ideológica, contenido en el artículo 286 del Código Penal. Esperamos que con estos tips sepas cómo funcionan los derechos de petición. Recuerda que en Beltrán Pardo, Abogados Asociados, hacemos las cosas bien.